noche, esta fría noche en la ciudad de La Plata. Y vamos a hablar un poquito de misterios, mitos, Me leyendas de nuestra ciudad. Y después vamos a hablar de lo que viene, de lo que viene en la vecina localidad de Tolosa. Tengo mucho para preguntarle. Bueno. Fui a clubes, fui a la escuela en Tolosa, así que Ay, estamos en comunicación con Nicolás Colombo, autor de Misterios de la Ciudad de La Plata. Hola Nicolás, muy buenas noches. Pablo Lofiego y Janina Grosso te saludan. ¿Cómo estás? hola. Hola, buenas noches, ¿todo bien por acá? ¿Cómo nace Misterios de la Ciudad de La Plata? ¿Qué te llevó a escribir esos libros? ¿Cuál fue el primero y por qué seguiste investigando? ¿Cómo nace esa curiosidad? Sí, bueno, yo empecé investigando la historia de mi ciudad simplemente por curiosidad, ¿no? Por querer conocer el lugar donde uno vive. Y después de buscar unos cuantos años, vi que me llamaban más que nada la atención los mitos urbanos, las leyendas de La Plata. Así que me puse a indagar particularmente en este tipo de historias. Y abrí un blog que se llamaba Misterios de la Ciudad de La Plata, justamente allá por el año 2010, y estuve varios años publicando, habré publicado 100, 110 historias más o menos, y después de ese tiempo, bueno, mucha gente me escribía y me preguntaba si no había editado algún libro o no tenía pensado hacerlo, y bueno, hubo un año que, bueno, por un accidente que me tuvieron que operar y estuve un tiempito sin poder moverme mucho, se me ocurrió que estaba bueno aprovechar el tiempo para armar todo eso que había investigado y otras cosas que no había publicado y darle forma al libro. Así que a fines de 2015 fue como apareció el primer tomo de Misterios de la Ciudad de La Plata, y 3 años después, en base a otras cosas que no había publicado y porque la gente me seguía insistiendo, publiqué la segunda parte. Yo sé que son muchos, pero ¿cuál fue el que más te llamó la atención? ¿Algún mito o alguna historia que digas, che, mirá, o no sabía esto, o no me imaginaba? Uy, bueno, que no sabía, por ejemplo, me pasó una vez que estaba buscando, nada que ver, estaba buscando de los ovnis, viste, a fines de la década del 50, que hubo un montón de casos acá en La Plata, y entre todas las páginas del diario que hablaban de los ovnis por Plaza Moreno, por el barrio Tolosa, por Los Hornos, había una noticia que decía que habían visto también una bruja dando vueltas por el cielo ahí cerca de 1:57, 58. Y bueno, justo pasó que por esa fecha habían hecho una detención en la zona del cementerio de La Plata a una mujer que practicaba la brujería y que dijo que era esa bruja que andaba dando vueltas con una escoba, y lo que había hecho esta mujer aparentemente era echarle un maleficio al Club de Estudiantes de La Plata, que se había ido al descenso justo por esos años, y este trabajo se lo había encargado un grupo de hinchas de gimnasia. Así que bueno, esto fue una noticia que salió en los diarios que me llamó mucho la atención, y era como una manera de desligar al gobierno, que en ese entonces se decía cómo es que el gobierno peronista había intervenido al club y bueno, un montón de cosas que después hicieron que Estudiantes termine yéndose a la B. Qué loco, mira, yo no sé. Igual entre paréntesis, bueno, viste, haces un mal, todo vuelve Todo vuelve, después. todo vuelve. Pero, pero más allá de eso, y dentro de la investigación y de ver un montón, me imagino que habrás tenido miles y miles de historias. Digo, dentro de esos mitos, ¿descubriste alguna verdad? O sea, ¿algún mito se hizo verdad o siguen siendo mitos? No, sí, pasó, por ejemplo, yo le dedico un capítulo entero al tema de los túneles, ¿no? Que siempre se habla de Sí. que hay uno debajo del eje monumental comunicando los edificios públicos, o que hay otro en 749, que hay uno por diagonal 80, y un día yo estaba recorriendo el Museo Policial ahí en calle 54, y me llama la atención porque en el primer piso tenía una maqueta que decía: por un túnel se fugaron 33 pesos de la cárcel de encausados de La Plata. Mm. Y bueno, digo, sí, ¿dónde estaba la cárcel y qué túnel era ese? Porque la verdad no lo tenía. Así que investigando me descubrí que ahora donde está el registro civil, ahí en 1:58 y 59, Sí. bueno, ese edificio, el uso anterior que tuvo era de una cárcel que antiguamente estaba en 13 y 57. Mira. Y una noche de septiembre del año 32, los presos de uno de los pabellones se fugaron haciendo un túnel que iba desde debajo de la cárcel, pasando por varias oficinas, cruzaba toda la avenida 1 bajo tierra y salía en la casa de un hombre que vivía justo enfrente, que tenía un jardincito que daba a la calle. Entonces sí, el pobre hombre una mañana se levantó para ir a trabajar, bueno, desayunó, se cambió, y cuando salía para la calle vio que había un boquete en el jardín de su casa, y bueno, ahí fue cuando fue a avisarle a los guardiacárceles, que descubrieron que la celda estaba vacía
y que los presos habían puesto un montón de muñecos de trapo con pelo real y todo porque se habían fugado. Me muero. Qué interesante. Nicolás, el tema de la investigación para llegar a todos estos casos y a llevarlos a 2 libros hasta ahora, ¿cómo fue? ¿En base a cosas que te contaban? ¿Empezabas a investigar vos? Por ahí la curiosidad, como decís, que pasó esto en la cárcel, en el Museo de la Cárcel, de la policía. ¿Cómo nacía investigar eso? ¿Hablabas con gente y lo que te contaban por ahí los vecinos? Che, mirá, esa vez qué tal cosa. Ahí vos lo investigabas. ¿Cómo recopilabas los datos? Sí, mira, a veces pasa que un vecino te cuenta una historia y incluso a veces son varias personas y, por ejemplo, más o menos vas afinando en qué año fue o en qué mes. Así que eso te da la posibilidad de ir a las hemerotecas, buscar el diario de la época, o si fue un caso policial, por ejemplo, podés buscar en los expedientes, o si estás hablando de un edificio, también podés ir al Ministerio de Obras Públicas, al archivo histórico de la provincia. No hay un montón de fuentes donde se puede ir a consultar, y por ahí, viste, desde varias ramas, desde varios lados, podés encarar una misma historia. Pero a mí me gusta contrastar, está bueno porque si te lo dice una persona, vos le tenés que creer todo lo que dice que sea cierto, pero si te lo dicen varias personas, ahí vas viendo cómo se contrastan los datos y por ahí alguna persona no recordaba bien el apellido o no recordaba bien cómo había sido un hecho. Entonces, viste, tenés que ir mezclando un poco. Me pasó ahora con el último libro que hice sobre Tolosa, que yo venía investigando hace varios años y el año pasado con esto de la pandemia de pronto habían cerrado todos los archivos, todas las bibliotecas. Y bueno, por suerte yo en mi casa tengo un montón de material, pero lo que no pude conseguir lo tuve que buscar pidiéndole a la gente vía Facebook, vía WhatsApp, vía Instagram o tocándoles timbre a los que querían hablar. Recién nombrabas el tercer libro sobre los 150 años de Tolosa. Ya es un misterio la fecha de fundación, por lo que leí, porque hablan del 7 de julio de 1871, pero después el 20 de diciembre. Bueno, vos que tenés la posta, ¿cómo fue el caso? Sí, no, eso fue todo un lío. Incluso yo tuve la oportunidad de ver los diarios del año 1921, que es cuando se empieza a celebrar el aniversario de Tolosa, y en la misma página del diario te decían 3 fechas distintas. O sea, algunos decían que era en abril, otros decían que era en mayo, otros decían que era en julio, en septiembre. No se ponían de acuerdo. Lo que ocurrió fue que no hay acta de fundación de Tolosa, no tiene como La Plata, no hay fotos, no hay ningún registro oficial de cuándo se fundó Tolosa. Entonces, por tradición oral, en el año 1921, que se empezó a celebrar el aniversario, los vecinos decían que había sido el 7 de julio, porque ese día era el día de San Fermín, y bueno, Martín Iraola, el fundador, era vasco, celebraba San Fermín y aparentemente eligió esa fecha. Lo que pasa es que 50 años después, cuando fue el centenario, el intendente de La Plata pidió que se hiciera una investigación y las conclusiones a las que llegaron era que no había ningún documento oficial y que lo único que podía usarse para aclarar la fecha de fundación era la aprobación del trazado de Tolosa, que había sido un 20 de diciembre. Entonces, a partir de esa fecha se empezó a creer que era el 20 de diciembre y esto se oficializó en el año 76. Así que desde el 21 hasta el 76 se celebró el 7 de julio y desde el 76 hasta el día de hoy se celebra el 20 de diciembre. Mirá, como dije en la presentación, bueno, fui a primaria, secundaria, al Círculo Cultural Tolosano. ¿Qué misterio me podés contar de Tolosa? ¿Algún misterio que te llame la atención? ¿Algún dato anecdótico? Sí, hay varios. Bueno, algunos son conocidos, ¿no? Como el tema de la momia de Tolosa, que era Matías Betti, que se encontró ahí en la zona del cementerio que estaba en 525 y 118, o el tema de la supuesta bruja que echó una maldición a Dardo Rocha cuando vino a fundar La Plata, pero encontré varios más, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que había habido varios casos de ovnis acá en La Plata. Encontré uno que fue por la zona de 518 y 7, que, bueno, técnicamente eso es Ringelet, y después otro en la esquina de 5 y 527 también, que un día vi unas personas mirando televisión en el living de su casa, cuando de pronto empezaron a ver que venía una luz fortísima desde la ventana, desde afuera, y bueno, salieron a ver y era un objeto que se estaba elevando en el cielo, que los dejó casi ciegos, no con problemas de visión,
y que les llamó mucho la atención porque no pudieron saber qué era, ¿no? Era un objeto volando a baja altura, como una esfera de luz que iba cambiando de tonalidad, y así como apareció, desapareció. Wow. Pregunta. Capaz que no exacto, pero se me ocurre, hablando de los misterios o de los mitos, ¿cuál es el más actual en tiempos cronológicos? ¿Se sabe? A ver, el más actual, tengo uno que es de la década del 80, que era el hombre gato que apareció ahí por calle 521 bis. Mira. Creo que era 9 y 10, más o menos por esa cuadra. Encontré la noticia de que varios días en realidad, había un hombre que se disfrazaba como el hombre gato y estuvo ahí molestando a los vecinos, saltando de techo en techo, por ahí se quería meter a alguna casa. Incluso había un vecino, dice que él tenía varias jaulas con pajaritos y el hombre se los comió y dejó nada más las plumas. Y bueno, esto fue a principios de la década del 80 y bueno, estuve ahí en el barrio, hablé con los vecinos, pero muchos ni lo recordaban, algunos que estaban viviendo ahí todavía no querían hablar del tema, porque en ese entonces le dio bastante susto. Viste, el hombre gato fue un personaje que anduvo por Bransen, por La Plata, por muchos lugares, y era muy escurridizo, nunca lo pudieron capturar, y atacaba a las personas, se metía en las casas y siempre andaba por los techos. Y acá, si ven, los vecinos se organizaron y llamaron a la policía que hizo un operativo cerrojo, no lo pudieron capturar. Parece de película, real esto. Sí, yo en la década del 80 iba a la escuela del Carmen y me acuerdo del caso que mis compañeros, la mayoría de esos, yo vivía más acá en La Plata, pero mis compañeros sí te hablaban del hombre gato por la noche y todo, sí. Y se me ocurre preguntarte, digo, más allá de que estuvimos hablando del contenido del libro, que también lleva su tiempo, su dedicación, su investigación, también creo que es algo importante y me parece que difícil de determinar y decidir cuando uno elige las tapas de los libros. Digo, ¿cómo hiciste para decidir de los 3 libros, no? Digo, ¿qué es lo que te llevó a decir, bueno, voy por eso? Sí, bueno, me pasó cuando escribí los primeros libros que yo quería hablar sobre la ciudad de La Plata y tenía que buscar una imagen que sea como icónica o representativa de la ciudad, ¿no? Pero me pareció que ya estaban todo como muy usadas esas postales de la catedral y de la municipalidad, Plaza Moreno, o el mismo cuadrado, ¿no? El trazado de la ciudad de La Plata, como que ya era muy repetido. Sí. Así que se me ocurrió, porque hay varios detalles arquitectónicos interesantes acá en La Plata, por ejemplo, de un arquitecto que se llamó Guillermo Rótolo, que si bien hizo varios edificios, creo que quedan nada más 2 en pie, que es el que está en Diagonal 82 y 3, que ahora está en la Universidad del Este, y después el que está en la esquina de 12 y 58. Y bueno, se me ocurrió, como esta persona hacía esta arquitectura tan magnífica y aparte era un miembro de la masonería, viste que por ahí dejaba algún simbolismo oculto en la edificación, que estaba bueno tomar esos detalles y aprovecharlos para hacer la portada del libro. Así que de esa manera fue como hice las primeras 2 tapas. Después con el de Tolosa me costó un poco más porque no había un solo lugar que identificara a Tolosa, viste, por ahí la estación de trenes podía ser, o los talleres ferroviarios, o el puente peatonal de la estación, pero bueno, en realidad saqué varias fotos y se las pasé a un amigo que es ilustrador y le pedí si me podía hacer tipo un collage, algún dibujo, y bueno, él me armó así todo con lápiz y después coloreado un collage que tiene el cartel ferroviario de la estación de Tolosa y después un montón de lugares emblemáticos del barrio. Bien. Nicolás, el libro de Tolosa ya está a la venta, salen estos días, informanos para los oyentes que están escuchando y quieran hacerse de esa obra, y dónde pueden conseguir los otros 2 libros tuyos. Sí, el libro de Tolosa acaba de salir hace 2 semanas más o menos, así que hace poquito. Por el momento lo estoy repartiendo yo en el barrio y de a poco voy dejando en algunas librerías que me avisan que se está vendiendo bastante bien, que la gente está muy interesada. Así que si los que quieran conseguirlo me pueden contactar ahí a través de las redes sociales como Misterios de La Plata. Bien. O si no ir a las librerías directamente que están publicadas, que ahí lo van a conseguir. Bárbaro. Perfecto. Muchísimas gracias por estos minutos y la verdad, bueno. Te atrapa, te dan ganas sí, como de ver los misterios que hay. Sí. Nicolás, muchísimas gracias nuevamente y será hasta la próxima. Gracias a ustedes y nos estamos viendo. Dale, como no, abrazo. Adiós. Y así pasaba Nicolás Colombo.